Es de las palabras que uno nunca quisiera escuchar, ¿no? Nunca. La palabra cáncer, por más que hoy día se habla de acá, antes se decía falleció o tiene una enfermedad, tenía un apellido que no puedo recordar. Eso se evitaba, era un eufemismo. Hoy día uno está más acostumbrado a hablar del cáncer, pero cuando se sabe o se reconoce que hay formas de presentar, de atacar, de enfrentar el cáncer y que tienen buenos pronósticos, es aún más importante. Sí, sobre todo nuevas tecnologías, nuevas medicinas que están ocurriendo para poder curar esta increíble enfermedad que lamentablemente aún no tiene una cura, pero lo que está ocurriendo junto al estadounidense James Allison y el japonés Tsuku Hongo, quienes fueron los ganadores del Nobel de Medicina del 2018 por su descubrimiento en la terapia contra el cáncer, por la inhibición de la regulación inmune negativa, más conocida como inmunoterapia. Este procedimiento, que se practica hace muchos años en Estados Unidos y Europa, consiste en el tratamiento de células del sistema inmune del paciente que después vuelven al organismo para atacar la enfermedad. Médicos especialistas aseguran que no es necesariamente esta reemplaza por completo estos tratamientos contra el cáncer, sino que se vuelven complementarios, combatiendo sus síntomas y reforzando el sistema en general. Cáncer, ¿cuál es el rol de la inmunoterapia en la lucha contra esta enfermedad? Este es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Recuerden que usted también puede hacer todas sus consultas a través del número telefónico el más 562-270-77156 y también Facebook, Twitter e Instagram el Conectá número 2 TV Chile, Jime Jorge. Como siempre le pedimos que comiencen a llamar lo antes posible para que sean ustedes los principales protagonistas de esta conversación. Nosotros haremos las preguntas más básicas. Y quiero decir, primero presentar al doctor Raúl Ríos Ritter, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, y señalar que usted es uno de los pioneros en inmunoterapia en Chile y ha tratado una serie de pacientes con enfermedades autoinmunes tales como el cáncer, enfermedad de Crohn, lupus y esclerosis múltiple. Así es que, primero, bienvenido. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. No, encantado. Muchas gracias por la invitación. Además que estuve hace poco en Argentina y vi la señal y vi el programa de ustedes. ¿A usted fue el que lo vio? Y pensé en tener la posibilidad de venir aquí, así que estoy muy contento. Qué bueno. Inmunoterapia. Sí. De pronto, yo digo, con este tema del cáncer uno siempre se está aferrando a la solución absoluta del tema. Entonces aparece inmunoterapia y uno dice, bueno, esta es la solución. ¿Qué es la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia en realidad no es una cosa muy nueva, ya lleva más de 100 años en la medicina. De hecho, todas las vacunas son inmunoterapia. Las vacunas que nos curaron del sarampión, de la tuberculosis, por lo tanto ya hace más de 100 años que se conoce esto de la inmunoterapia. Hay muchos tipos de inmunoterapia. Existe también la inmunoterapia para las alergias, por ejemplo, que es bastante sencillo. Uno va a un médico y te desensibiliza contra un alergeno para gente que tiene asma, por ejemplo. Pero en base a eso que usted señala, esto que descubrieron quienes acaban de ganar el premio Nobel, ¿qué de novedad tiene entonces? No, es una súper novedad, digamos, porque en general hasta aquí todos los tratamientos del cáncer consistían en atacar el cáncer de alguna manera y destruir células. Quimioterapia, por ejemplo. La quimioterapia, la cirugía, la radioterapia, y lamentablemente no estaba destruyendo solamente células malignas, sino que también células buenas del organismo, y por lo tanto finalmente se transformaba en una lucha. Claro. Si no me mata el tratamiento, logro salvarme. En cambio, la inmunoterapia es todo lo contrario, es un sistema en el cual reforzamos el sistema inmune, nuestras propias defensas. Porque normalmente lo que ocurre es que el cáncer, las células empiezan a crecer porque el organismo que debió reconocerlas como malignas pierde esta capacidad y empieza a crecer. Se pierde este reconocimiento. Y esto es lo que nosotros con la inmunoterapia le devolvemos al paciente, la capacidad de reconocer nuevamente sus células malignas. Entonces podemos ampliar un poco para saber y conocer un poco más de qué son las enfermedades autoinmunes, para que la gente vaya comprendiendo. Bueno, en realidad existen más de 100 enfermedades de tipo autoinmune y básicamente consiste en que nuestro sistema inmune, que es el que debería defendernos, se descontrola, se desregula y empieza a atacarnos. Por ejemplo, la artritis reumatoide ataca las articulaciones y vemos que incluso a las personas se les deforman las manos y todo eso. En el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad bastante grave, produce compromiso del tejido conectivo y te lleva incluso a insuficiencia renal y puede provocar la muerte, es bastante frecuente. Así que, como te digo, hay muchos tipos de vasculitis y son enfermedades bastante graves y que no tienen ningún tratamiento en nuestra medicina actual. Por eso aparece esto de la inmunoterapia como súper interesante, porque es una posibilidad de un tratamiento. Para entenderlo así, muy básicamente, yo soy muy básico para preguntar estas cosas. Esa es la idea, porque para que la gente nos entienda. Nosotros tenemos un sistema inmune que es como la defensa, haciendo un paralelo con el fútbol, la defensa
que se preocupa de parar los ataques de aquellos malignos que nos quieren hacer daño. Por ejemplo, los tumores, por ejemplo, el cáncer, ¿no? ¿Qué hace la inmunoterapia? ¿Esa defensa la hace más fuerte, más grande o reconoce a los malditos enemigos que nos quieren atacar? Fíjate que es todo el equipo de fútbol, no es solamente la defensa, porque también tenemos un ataque. ¿Ya? Es como un ejército. Es un ejército, sí. Eso es. Lo que pasa es que normalmente, tal como yo les decía, nuestro sistema inmune es muy exquisito en su funcionamiento. Existe primero un reconocimiento de algo que es diferente, que no nos pertenece. Por ejemplo, entra una bacteria o hay una célula cancerosa. Nuestro sistema debería reconocerlo como diferente a nosotros. Y eso se llaman células dendríticas, las que yo trabajo en un tipo de vacuna que podemos conversar para el cáncer y para las enfermedades autoinmunes. Entonces ellas las reconocen, las marcan como que fueran unos delincuentes, y vienen otro tipo de células que son los linfocitos, que es la policía, y los atrapa y los destruye. Los atrapa y los destruye. Claro. ¿Para siempre? Para siempre, claro. Lo que pasa es que se pierde esta capacidad de reconocer, las células dendríticas pierden la capacidad de reconocer estas células como malignas. Entonces lo que nosotros hacemos en el laboratorio, que es un laboratorio de muy buena tecnología que tenemos, que cumple con normativas GMP y todo eso, que trabajan biólogos, bioquímicos, nosotros sacamos sangre del paciente, de ahí extraemos estas células que se llaman dendríticas del sistema inmune, ¿ya? Y en el laboratorio nuevamente le enseñamos, reseteamos el sistema inmune para que reconozca esto como algo diferente, que tengo que atacar, que es una cosa que el sistema de repente lo pierde, digamos. Y eso nuestro cuerpo lo reconoce y lo deja para siempre así, o luego vuelve nuevamente a su estado de cuando uno tiene una enfermedad autoinmune, de no reconocer lo bueno de lo malo. Bueno, mira, lo interesante de esto es que el sistema inmune tiene una cosa que se llama memoria, tiene un montón de características que hemos ido conociendo cada vez más, pero tiene una cosa que tiene memoria. Por lo tanto, cuando tú te colocas una vacuna para el sarampión, por ejemplo, ya tienes la memoria. Por lo tanto, cada vez que tú tienes contacto con el virus del sarampión, no te da sarampión de nuevo, ¿ya? Eso es lo interesante. Por lo tanto, claro, cuando nosotros, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune, lo que nosotros hacemos, hay dos tipos de inmunoterapia, ya que estamos conversando de eso. Una que se llama tolerogénica, que es para las enfermedades autoinmunes, en las cuales nosotros regulamos el sistema inmune, por así decirlo, lo bajamos para que no nos autoataque, ¿ya? Y en ese caso, las células dendríticas las inactivamos. A diferencia que en el cáncer, nosotros ahí contratamos la delantera para que vaya a atacar. Perfecto. Ahí contratan a Ronaldo, a Messi, a todos. Para que vayan a destruir estas células cancerosas. Desde la capital de Estados Unidos, Washington, nos llama Nancy al teléfono. Nancy, muchísimas gracias por el llamado y te escuchamos atentamente la consulta que quieras hacer. Mira, Jorge, yo soy una fanática del programa de ustedes, las muchachas que están ahí vivo aquí en Seattle, Washington, y estoy contenta porque tienen un programa excelente, los felicito a todos. Muchas gracias. Ahora parece que Dios me ha dado la guía de poder ver ese doctor que ustedes pusieron hoy día para el programa, porque a mi hija hace 2 días que le encontraron la enfermedad que se llama grave. Enfermedad grave, algo del sistema inmune que ella tiene, y la tiroides está descontrolada. Entonces estamos muy preocupados porque no sabemos si esto tiene cura o hay buen tratamiento para esto, porque aquí en Estados Unidos pues están totales de doctores y todo eso. Entonces quisiera saber una opinión del doctor para darle tranquilidad. Mi hija es joven, tiene 26 años, tiene 2 niños, es una niña muy sana, muy tranquila, nunca ha tomado, fumado, ni ha usado droga, ni nada. Muy saludable y triste lo que está pasando. Nancy, mira, te vamos a pedir un favor. Quédate al teléfono por si el doctor te quiere hacer alguna pregunta o por si tú quieres repreguntar. Escucha atentamente lo que te va a señalar el doctor. Hola Nancy, un gusto saludarte y que estés por allá en Estados Unidos, qué gusto que nos veas en el programa. Mira, en realidad, claro, precisamente una de las posibilidades de esto es una tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que ataca la glándula tiroides. La verdad es que yo trabajo en terapia celular y por eso se llama Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa, y nosotros no solamente tratamos inmunoterapia con células dendríticas, nosotros también, yo trabajo hace muchos años con células madre, y en realidad las enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, las células madres ya han demostrado efectos súper benéficos y nosotros las usamos. Por lo tanto, en este caso de esta enfermedad,
está publicado que existe incluso un 30-50% de posibilidad de curar las enfermedades autoinmunes con el uso de células madre. Entonces eso también es una muy buena posibilidad y si no resultara podríamos ir a inmunoterapia. ¿Con la inmunoterapia? Con la terapia celular con células madres, porque yo tengo más experiencia, ya las utilizo hace 7 años células madres, en enfermedades autoinmunes tengo muy buenos resultados. ¿Sería la mejor recomendación para ella? Probablemente, claro. Yo dejaría la inmunoterapia en un segundo camino, yo estoy utilizando más la inmunoterapia en cáncer en general. Y en el caso de la hija de Nancy. Es una enfermedad autoinmune, una tiroiditis, un compromiso autoinmune que ataca la tiroides. Y por eso ella habla de enfermedad de Graves, porque los ojitos se salen, es una enfermedad bastante compleja, digamos. Pero tiene tratamiento con células madre. La medicina regenerativa ahora tiene bastantes tratamientos en enfermedades que normalmente no había nada que hacer, digamos. No sé, Nancy, si quieres hacer alguna otra pregunta. Nancy, ¿estás ahí? Sí. No sé. La escucho bien lejos, sí. No, por si quieres hacer alguna otra pregunta. Bueno, nos podríamos conectar con el doctor en Chile para tener otra opinión, porque vamos a ver un especialista mañana, cuál sería el mejor, más adecuado. Perfecto. Te recomiendo algo, Nancy, querida. Quédate en la línea, gente del equipo de producción va a tomar tus antecedentes y luego hacemos el link con el doctor, ¿te parece? Ok, Josito, un millón de gracias, besitos a todos. Gracias. Y cariño al doctor y gracias por todo, por su servicio que nos hacen a los chilenos que estamos afuera del país. De todas maneras. Un millón de gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, Nancy. A ti, a los chilenos y a los latinos, es nuestro objetivo. Yo quiero leer cortito, este es el compañero curso mío. En diciembre del año pasado el oncólogo me indicó que me quedaban 2 meses de vida a raíz de un cáncer que me habían detectado en noviembre. Esto porque había una metástasis, agrego otro. Dice, el avance tan veloz se debe a mi condición, el trasplantado riñón. A raíz de este estado, comencé el 4 de enero de este año 2018 un tratamiento de inmunoterapia. Se realiza en la clínica cada 3 semanas y el procedimiento dura 3 horas mediante la incorporación intravenosa de una droga. La droga es pembrolizumab. Sí, Sulab. Que consiste en anticuerpos monoclonales que atacan proteínas específicas de las células cancerígenas. Ya en marzo, en enero, se hizo el tratamiento. En marzo, el cáncer del pulmón había desaparecido. Y en el último examen realizado a finales del mes pasado, octubre, el doctor me informó que ya no tenía nada y que estaba curado. Así es. Oye, lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos en inmunoterapia es que recibimos pacientes muy graves, tal como contaba tu amigo, pacientes que están fuera de tratamiento, ya no tienen ninguna posibilidad, por lo tanto nosotros tratamos pacientes que vienen a la primera experiencia, ya han pasado por quimioterapia, cirugía, y a pesar de eso recuperamos entre 1 o 2 de cada 5 pacientes. Te pido un favor, yo no he hecho nunca esto a la ley, nunca lo he hecho, nunca, primera vez que lo voy a hacer. Si acortamos algún otro espacio, muchachos, la dirección, si ustedes me dicen que no hay problema, para poder aumentar un poquito de porque nos quedan 30 segundos y sería una un tema muy brutalidad interesante. cortarlo. ¿Se puede? Sí, ya, sí se muchas puede. gracias a la dirección. Vamos. Sigamos porque de verdad que es demasiado interesante. A mí me encantaría saber un poco más. Yo padezco de lupus y estaba leyendo de que la inmunoterapia también sirve mucho para el tratamiento para el lupus. Absolutamente. ¿Actúa de la misma manera que actúa con un cáncer o son diferentes tipos de tratamientos? Son diferentes tipos de tratamientos desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Para el paciente es lo mismo. Tú vas a ir, te sacamos 150 ml de sangre, lo mandamos al laboratorio, tal como contaba, 3 horas. Nosotros ahí hacemos la inactivación de las células dendríticas y a las 3 horas te volvemos a inyectar esa sangre tuya con una nueva información que va en contra, digamos, de que siga activándose. ¿Es un tratamiento ambulatorio? Sí, es absolutamente ambulatorio y son tus propias células, así que es muy tolerado. Doctor Río, en general no tiene rechazo. ¿Este tratamiento está en todas partes del mundo o hay países que no lo tienen? Hay países que todavía no lo tienen porque esto está en etapa experimental todavía y eso lo sabemos, lo hemos escuchado, porque todavía no sabemos las dosis, en qué paciente, y estos son tratamientos habitualmente autólogos hechos al propio paciente. No es que en el caso, por ejemplo, cuando tú analizas algo farmacológico, tú dices, tomo losartán y veo si me baja la presión.
Es súper sencillo. En cambio aquí las células producen más de 200 moléculas, por lo tanto hay muchos efectos que se producen. El paciente le mejoran incluso otras cosas por las cuales no va al tratamiento. Te dice, doctor, me mejoró la vista, doctor, tengo más ánimo, tengo más energía con estos tipos de tratamientos. Y siendo así, ¿por qué aún no existe este tratamiento en otros países, no están autorizados? ¿Por qué la salud pública no se hace cargo de esto? Porque en realidad la salud pública espera que estos tratamientos estén absolutamente aprobados, reconocidos. Pero si tiene buenos resultados, ¿por qué no se aprueba? Porque todavía no está la suficiente investigación y esto muchas veces lamentablemente salud pública es costo-beneficio. Pero ¿sabes qué? O sea, si yo leí el caso de mi compañero, yo no lo conocía, o sea, a mi compañero sí, pero el caso me enteré hace una semana, es porque se estaba muriendo. Exacto. O sea, si no tiene acceso a este tratamiento, hoy día ya no estaría. Entonces, la pregunta que uno se hace desde el punto de vista muy básico como comunicador, ¿y por qué no tenemos todos acceso a lo mismo? Probablemente sea por costo-beneficio. O sea, es verdad que todavía... ¿Sabes cuál es el problema? Yo, de los 6 pacientes que trato, y salvo uno, no sé cuál es el 1 y cuáles son los 5 que no. Desde el punto de vista de costo-beneficio, probablemente por un sistema de salud eso es muy, muy elevado. ¿Esto es caro entonces? Claro. Estamos hablando de qué tipo de valores. Bueno, me imagino que el tratamiento, no sé cuánto tipo de dosis serán. Yo por eso les comentaba, existen incluso fármacos que corresponden, tal como lo nombró tu amigo, un anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos monoclonales están alrededor de 5 o 6 millones de pesos cada dosis. $8.000. Claro. Y eso para nuestro sistema es mucho. Pero ¿sabes? ¿Le cuento algo? Cáncer de mama. En algunas clínicas privadas, no solamente en Chile, sino en otras partes del mundo, el costo que tiene la quimioterapia es mayor que esto. Entonces la pregunta que no se hace, ¿a quién le conviene que se haga quimioterapia y no se hagan esto? Me estás metiendo en problemas. No, es que ¿sabe qué pasa? Es que a mí me parece, y esta es la gracia de este programa, que nosotros no tenemos ningún tipo de preocupación por lo que preguntemos y lo que digamos, porque es un programa muy abierto y que llega a muchos lugares. A mí me parece una brutalidad, me parece una exageración que la quimioterapia todavía se siga utilizando en personas que no lo requieren, porque evidentemente significa un beneficio para quienes la utilizan. Cuando digo la utilizan, no el que la recibe, sino el que la da. Si usted me habla de $8.000 y yo le puedo hablar que una quimioterapia para cáncer de mama tiene un valor de $80.000. Mira, la verdad que no lo entiendo. Mira, el presidente de la Sociedad Española de Oncología lo comentó el año pasado precisamente. Lamentablemente todos los estudios de diferentes enfermedades, incluido el cáncer, son pagadas por la industria farmacéutica. Entonces obviamente son pagadas para probar medicamentos. Claro. ¿Me entiende? Aquí en este caso, que son tratamientos, tú vas, por ejemplo, me dices, doctor, tengo un lupus, yo saco tus células, las preparamos en el laboratorio, tú ves cómo hacemos el procedimiento y todo eso, puedes saberlo, y después te las inyectamos, pero es entre nosotros, no hay un fármaco de por medio. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Alguna vez te enteraste de esto? No, había escuchado hablar, pero nunca con tantos datos, con tanta información. ¿Alguien te la recomendó? No, incluso me hicieron quimioterapia también. O sea, ¿hay alguien que no le conviene? Claro, pero yo no quisiera ser tan malvado. Yo creo que es parte de que todavía, como te digo, es eso. La industria farmacéutica hace los ensayos de sus medicamentos, obviamente. ¿Esto quién lo va a costear? No hay un equipo médico, un cuerpo médico que tengamos la capacidad de... Imagínate que probar un medicamento está alrededor de 10, 13 billones de dólares. Uf. y Entonces es una cosa, es una locura. En armas, claro, y no en salud. Pelotudeces. Sí. Porque, en definitiva, yo insisto, hoy este sistema es clasista. El que tiene dinero se salva y el que no tiene dinero se muere. Así de brutal. Por eso es que me parece muy atractivo, por eso pedí más minutos de esta conversación con usted. Es cierto, usted se sigue investigando, se sigue avanzando, pero mientras tanto hay gente que se ha salvado. Exacto. Este ejemplo. Entonces, bueno, yo te digo, nosotros somos un grupo en Chile de médicos, yo no soy el único, por algo hay una sociedad, somos pocos, pero estamos dando la lucha para incorporar a Chile terapias que somos capaces de realizarla en Chile y que tenemos la suficiente tecnología e inteligencia incluso. Una última cosita. También esto puede servir para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Sí, absolutamente. Absolutamente.
Imagínate. Mire, yo acabo de llegar de un congreso ahora, lamentablemente lo hicieron en Punta Cana, all inclusive. Ya no quiero más estos congresos en Punta Cana, ¿ya? Pero estuvimos conversando precisamente, es impresionante la cantidad de trabajos de investigación que hay. Países como el nuestro, Chile, en que yo sé que hacemos las cosas bien, la mayoría tratamos de hacerlo bien, responsablemente, tenemos las capacidades para hacerlo, y de repente en Estados Unidos los médicos están muy bloqueados por instituciones como la FDA, la industria farmacéutica, para hacerlo, así que yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Japón sacó una ley, por ejemplo, en terapia celular, en células madre, que ellos tienen 5 años para hacer investigación, ir reportando todo, y ahí se hace la ley. No antes, digamos, como es en Estados Unidos, que no se puede hacer investigación mientras no se demuestre. Y en esto es muy difícil que avancemos. Claro. Raúl Ríos Ritter, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa y Terapia Celular. Muy grato conversar con usted, sí. Ha sido muy educativo y lo más probable es que lo invitemos una vez más para que vengamos a conversar de esto, que ya me imagino ha causado mucho impacto en la gente que nos ve en muchos lugares del mundo. No, para mí cuando quieran, encantado. Yo creo que es una responsabilidad también educar, que la gente sepa estas posibilidades que son reales y ciertas. Muchísimas gracias. A ustedes y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Esperamos verlo prontito nuevamente por aquí en Conectados. Cuando quieran. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más programa para ustedes. Calypso, te daré para ti y el mundo.